Buenos días. Buenos días, doctora. Disculpen el retraso, no se podía conectar bien, el internet no tenía buena señal, pero ya está. Bueno, para empezar, no se olviden que la próxima semana es su examen parcial, su segundo examen parcial. Así que prepárense para el mismo. Los temas que abarcan son patología del sistema gastrointestinal, hígado y vías biliares, patología del sistema urinario, reproductor masculino, reproductor femenino. Y ya que tenemos una clase atrasada, la próxima semana vamos a ver lo que es patología mamaria y obstetricia, pero este tema también va a entrar en el examen. Así que la metodología, todos tienen que entrar a la plataforma y dar su examen en la plataforma. No va a haber exámenes orales en esta ocasión. ¿Alguna pregunta acerca de su examen? ¿Algo? Bueno, no hay preguntas, entonces podemos iniciar con nuestro tema. Doctora, buenos días. ¿Qué fecha exactamente? ¿La otra semana o la siguiente? La próxima semana sería el 19 de mayo. Gracias. Es 19, ¿no? A ver. Sí, exactamente es el 19 de mayo. Ya, empecemos entonces. Hoy día son las enfermedades del aparato genital femenino. Vamos a recordar primero cuáles son los órganos que abarcan este aparato reproductor. Primero es la vagina y lo que vendría a ser la vulva, que no se la muestra acá con todas sus partes. Después tenemos el útero. El útero, recuerden que histológicamente se conforma por 3 capas, un endometrio, miometrio y perimetrio. La trompa de falopio, las trompas son bilaterales, son 2. Los ovarios, que del mismo modo son 2. Y el cuello uterino, que es la unión entre el útero y la vagina. Aquí también como órganos sexuales secundarios se los considera a las mamas. Y en el momento en que existe una gestación, también se va a considerar como un órgano a la placenta y cordón umbilical. Entonces vamos a iniciar por la parte más externa, que es la vulva. La vulva es el aparato femenino externo, lo que podemos ver externamente. En este tenemos una conformación especial. Tenemos al monte de Venus con sus respectivos folículos pilosos. Tenemos el clítoris, los labios mayores, los labios menores, la uretra y el orificio vaginal, que en nulíparas está, o en personas que no han tenido relaciones sexuales, está cubierto por la membrana himeneal. Entonces, ¿qué patologías podemos tener en lo que es la vulva? Primero es el quiste de Bartolina, que es la inflamación aguda dentro de una glándula, específicamente una glándula sudorípara, puede ser, o una obstrucción de su conducto que puede formarse un absceso, o cuando el epitelio escamoso de la superficie va a tener una metaplasia de tipo ductal.
Generalmente tiene 3 a 5 centímetros de diámetro, pero este puede ser mayor. Otro de las inflamaciones tenemos a las glándulas de Snake. Acá, lateralmente o en el borde de lo que es la uretra. Entonces, estas glándulas en ocasiones se pueden inflamar y hacer lo que es un aplastamiento de lo que es la uretra y formar una uretritis crónica, que en realidad se debe a la inflamación de las glándulas de Skene. Después, el acceso de Bartolino generalmente es más externo, a nivel de lo que es la piel escamosa. Recuerden que la parte de la vulva, a partir de los labios menores hacia adentro, es un epitelio escamoso no queratinizante, y hacia afuera es un epitelio escamoso queratinizante. Entonces, puede hacerse un acceso o simplemente un quiste. También pueden existir quistes de las glándulas sebáceas, que son más externos aún, si se fijan. Y pueden ser múltiples. Ahora, existen varios trastornos de la vulva. Entre los más importantes vamos a hablar de los trastornos epiteliales. Entonces, ¿qué tipo de epitelio hemos dicho que tiene la parte interna de la vulva? Emilce. Emilce no está. Carl. Talía, William, Raquel. Es epitelio escamoso simple, no queratinizado. Ya, si decimos epitelio escamoso no podemos decir simple, porque las escamas son múltiples, entonces nos dan la idea de que es estratificado. Entonces, el epitelio de las mucosas es siempre un epitelio escamoso no queratinizado, y el de la piel es queratinizado. Entonces, la parte interna de la vulva, aquí podemos ver el clítoris y lo que es el labio menor, que tiene una lesión de aspecto blanquecino, a lo que vamos a llamar leucoplasia. Entonces, que esta leucoplasia generalmente corresponde a un engrosamiento mucoso. Como pueden ver, es una placa de aspecto blanquecino. Y generalmente se produce por un prurito y la descamación del epitelio. Aquí vemos la imagen histológica, cómo se ve la piel. Se ve un engrosamiento de esta. Fíjense, es una mucosa completamente engrosada y en sectores queratinizada, por eso se ve más blanquecina. Una membrana basal algo laxa y espaciosa. Entonces, esta leucoplasia a veces puede corresponder con una hiperplasia de células escamosas. Se da por el roce o rascado de la piel para aliviar lo que es el prurito o el escozor. Existe un engrosamiento epitelial, una expansión del estrato granuloso, hiperkeratosis superficial y una actividad mitótica aumentada en lo que es el espacio basal. Y obviamente va a haber inflamación en la dermis. ¿Por qué? Por el proceso mecánico de rascado. Otros de los trastornos epiteliales no neoplásicos tenemos al líquen escleroso. Este líquen escleroso es la contraparte de lo que es la hiperplasia de epitelio, ya que en este hay un adelgazamiento de la epidermis. Fíjense, esta epidermis está completamente adelgazada, a diferencia de esta que veíamos acá. Esta es una epidermis muy delgada.
Entonces hay una desaparición de las crestas epidérmicas. Recuerden que las crestas epidérmicas sirven para que la piel esté bien adherida o la mucosa bien adherida a lo que es el tejido conectivo. Hay una degeneración hidrópica de lo que es la membrana basal. Si se fijan acá, por debajo del epitelio encontramos espacio, un área más blanquecina, de mayor claridad. Entonces esta corresponde a la degeneración hidrópica. Puede existir lo que es hiperkeratosis superficial, es decir, que la piel que se ha keratinizado se vuelve un poco más activa y se descama constantemente. Y fibrosis dérmica, porque vemos que por debajo de la degeneración hidrópica hay una proliferación de fibroblastos con producción de colágeno. Aquí tenemos más o menos cómo se ve el líquen escleroso. Fíjense, son lesiones también de aspecto blanquecino. Se puede observar leucoplasia. Aquí es de una paciente y esta es de otra. Aquí vemos lesiones de menor tamaño. Y aquí nuevamente, atrofia epitelial, disminución de las crestas epidérmicas, y en una etapa más avanzada podemos ver la hialinosis de lo que es el tejido conectivo subepitelial con infiltrado inflamatorio de tipo crónico. Ahora, ¿qué es el líquen escleroso? Entonces, en su patogenia, analizándola, vamos a ver que es una reacción autoinmunitaria, donde existe la presencia de células T o linfocitos T activados en el infiltrado inflamatorio subepitelial. Acá, si se fijan, hay un montón de puntitos pequeños. Estos corresponden a los linfocitos T activados. Y este líquen escleroso es una lesión que puede ser preneoplásica, es decir, aumenta el desarrollo del carcinoma epidermoide. No se olviden de eso. Líquen escleroso, lesión que aumenta el riesgo de carcinoma epidermoide. Entonces, entre las lesiones exofíticas, estas lesiones que hemos avanzado son lesiones blanquecinas y todas son planas. Son lesiones de leucoplasia y son planas. Ahora vamos a ver lo que son las lesiones exofíticas benignas. Es decir, ¿qué quiere decir con exofíticas? Que son pronunciadas, que se ve como si fueran verrugas u hongos. Entonces, en este caso vamos a ver las benignas. En primer lugar vamos a tener a los condilomas, al condiloma lato, a los pólipos fibroepiteliales y a los papilomas escamosos. Los que más nos preocupan son los condilomas acuminados. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad de transmisión sexual, pero está causada por un virus, que es el virus del papiloma humano. El condiloma lato puede darse en otras enfermedades también de transmisión sexual, pero menos peligrosas, con un tratamiento más establecido, como puede ser la sífilis, el chancro blando, etc. Los pólipos fibroepiteliales ocurren en cualquier lado de la piel y son prolongaciones que pueden deberse a virus o simplemente proliferaciones idiopáticas, es decir, sin una causa conocida. Y con su extracción es suficiente para su remisión. Y los papilomas escamosos se dan por una alteración del epitelio escamoso no queratinizado y se puede dar en la superficie vulvar, pero son completamente benignas. Entonces, el que más nos interesa es el condiloma acuminado. Aquí vemos al condiloma acuminado. Entonces, son lesiones solitarias o multifocales. Generalmente son multifocales. Entonces, son verrugas que se encuentran a nivel vulvar. Como en el condiloma del varón, tienen la misma estructura, son ejes estromales ramificados de aspecto arborescente cubiertos de un epitelio escamoso. ¿Quiénes son principalmente las cepas del virus del papiloma humano que causan esto? Los virus 6 y 11, que son de aspecto benigno. Y generalmente se puede observar lo que son coilocitos.
Sin embargo, estas lesiones pueden hacer sospechar de que la persona pueda desarrollar posteriormente un carcinoma epidermoide. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que tienen el virus 6 y 11 tienen una alta probabilidad de tener los virus malignos, que serían el 16 y el 18. Pero, ¿dónde se va a desarrollar este? Más específicamente en cuello uterino. Entonces, la persona que tiene un condiloma acuminado a nivel vulvar, sí o sí se tiene que hacer lo que es un Papá Nicolau para descartar la sospecha de cáncer de cuello uterino. Entonces, tenemos que el carcinoma, en este caso que estamos hablando de la vulva, es poco común y generalmente se da en personas muy mayores de 60 años. El más frecuente es el carcinoma epidermoide, que puede darse como basaloide o verrugoso, o los carcinomas epidermoides queratinizantes. El carcinoma basaloide y los verrugosos generalmente se dan en mujeres de temprana edad, en la edad fértil, en las que el primer coito hayan sido en una edad muy joven, del 10 al 30% de los pacientes, y generalmente se diagnostica cuando este ya es infiltrante. En cambio, el carcinoma epidermoide queratinizante generalmente se da en personas mayores. Es el más frecuente y puede ser secundaria a una irritación epitelial crónica. En este caso entra el líquen escleroso. Nuevamente mencionamos al líquen escleroso. También la hiperplasia de células escamosas que dan una evolución gradual de un fenotipo maligno. Entonces, microscópicamente, ¿cómo se ve? Aquí lo vemos. Son nódulos en una base de inflamación, un tumor infiltrante con lenguatas de epitelio escamoso que muestran perlas córneas centrales. Si se fijan, aquí están las perlas córneas. Se las observa de una forma más eosinófila. Ahora, hemos dicho que en la vulva también vamos a encontrar lo que son glándulas. Estas glándulas van a dar la patología de un hidroadenoma papilar o una enfermedad de Paget extramamaria. Como es el hidroadenoma papilar, generalmente es una lesión muy circunscrita, como ven acá, en un aspecto de coliflor redondeada. Se da generalmente en labios mayores o pliegues interlabiales. Tiene la tendencia a ulcerarse, es decir, esta parte pierde su epitelio y se hace una úlcera. Y se da por células, su histología son células secretoras cilíndricas, que en la base presentan células mioepiteliales papilares. Y la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget es una lesión preneoplásica que generalmente se da en los labios mayores. Es un área pruriginosa roja, costrosa y es bien delimitada. ¿Cómo se ve? Así, tenemos un epitelio algo adelgazado y tenemos estos globitos, si se fijan, en la base del epitelio, en el área basal. Estas son las células de Paget. Entonces, esta es la enfermedad de Paget extramamaria. Ahora vamos a pasar a lo que es la vagina. La vagina es la comunicación entre la vulva y el cuello uterino. Y es el conducto que va a permitir lo que es el coito. Ahora, ¿cómo está revestida la vagina? ¿Cuál es la histología normal de la vagina? Talía, Gustavo.
¿Alguien participe? Es epitelio. Epitelio escamoso no queratinizado. Ya, muy bien. Porque sabiendo que este tiene que tener una función elástica, entonces no puede ser un epitelio simple, ¿verdad? Ya hemos dicho hace rato que todas las mucosas tienen lo que es un revestimiento de tipo escamoso no queratinizante. Y justamente ese es el caso de lo que es la vagina. Es un órgano de resistencia. ¿Por qué? Porque es el principal órgano del coito. Por lo tanto, va a estar constantemente, según la actividad sexual de la mujer, inducida a traumatismo por la entrada de lo que es el pene. Por lo tanto, la vagina, como todos los órganos, tiene varios tipos de malformaciones. Las malformaciones congénitas, podemos ver estas tres principalmente. Una vagina doble, donde ha habido una mala fusión de lo que son los conductos de Müller, y generalmente se da en síndromes genéticos. Y también se va a encontrar un útero bicorne o bidelgo. Tenemos la adenosis vaginal. ¿Qué es la adenosis vaginal? Es la presencia de glándulas revestidas por epitelio cilíndrico que van a verse como áreas rojas de tipo granular. La adenosis vaginal es muy común. En algunas mujeres pasa desapercibida, en otras, cuando es de mayor tamaño, van a tener lo que es dolor al realizar el acto sexual. Después tenemos los quistes del conducto de Garner, que se dan en las paredes laterales. También se ven como áreas rojizas, y también pueden dar lo que es la dispareunia. Y como en todo, va a haber neoplasias premalignas y malignas. Entonces, entre los tumores benignos vamos a tener los tumores estromales, en los que podemos ver a los fibromas, a los leiomiomas y a los hemangiomas. Y los tumores malignos son tumores metastásicos o infiltrantes de cuello uterino hacia vagina, y específicamente el carcinoma epidermoide. Al igual que en el cuello uterino, vamos a tener una neoplasia intraepitelial vaginal, que con su progresión va a dar lo que es un carcinoma epidermoide, que primero va a ser in situ y después se va a hacer infiltrante. También tenemos lo que es el adenocarcinoma, que se da en los restos glandulares o en las malformaciones congénitas de adenosis. Es muy raro un carcinoma primario de vagina. Generalmente se da principalmente por la presencia de una lesión primaria a nivel de cuello uterino, y se debe principalmente al virus del HPV o del papiloma humano, altamente oncogénico. Y un carcinoma epidermoide, que generalmente va a metastizar a los ganglios inguinales y a los ganglios ilíacos. Una neoplasia muy frecuente y muy maligna es el radiomiosarcoma embrionario o el sarcoma botrioides de lo que es la vagina. Generalmente esta se va a manifestar en niñas lactantes menores de 5, aquí falta la palabra meses, y está conformado este tumor por radiomioblastos embrionarios malignos. Generalmente se lo ve así, fíjense, una lesión de aspecto polipoide, redondeada, voluminosa. Y sus células, aquí tenemos, fíjense, este es el útero
cuello uterino, vagina, y aquí tenemos la masa del sarcoma botrioides o raptiomiosarcoma embrionario. Entonces es una masa muy voluminosa, pero circunscrita. Entonces esta es una neoplasia muy maligna, pero de relevancia para poder mencionarlo en lo que es la sección de vagina. Ahora vamos a pasar a lo que es el cuello uterino. El cuello uterino. Hemos dicho que es la comunicación entre la vagina y el útero. ¿Cuál es su conformación histológica? Dayana. Chicos, su participación vale. Y es sobre 10 puntos. No deberían estar en este curso si es que no reconocen la histología. ¿Nadie va a decir nada? Doctora, ¿podría volver a repetir? ¿Del cuello uterino dijo la histología o Sí, la exactamente. conexión? Está recubierto por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. ¿Ya? ¿Sí? Este es el exocervix. Vamos a tener un exocervix y un endocervix. El endocervix, ¿por qué está recubierto? El endocervix, doctora, Sí, sí, Jonathan. ah, está recubierto por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. No, el exocervix sí, está revestido por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, pero el endocervix es un epitelio glandular. Me confundí. Ya, entonces el endocervix está revestido por un epitelio ¿de qué tipo? Otro participante, a ver. Epitelio estratificado cilíndrico, doctora. Ya, es cilíndrico, pero no es estratificado, este es simple. Ya, entonces el exocervix, que es esto que estamos viendo acá, por fuera. Epitelio cilíndrico simple, productor de moco. Ya, productor de moco, está bien. Productor. Entonces aquí ven en la imagen, este es el exocervix. Está revestido por un epitelio escamoso, el mismo que se continúa con lo que es el órgano vaginal. Y por dentro tenemos el endocervix, que está revestido por un epitelio cilíndrico simple. Ahora, recuerden que este cuello uterino está sujeto a mucha fricción y traumatismos durante el acto sexual. Por lo tanto, este endocervix que estaba en el fondo va a salir hacia afuera y se va a volver una zona de metaplasia. Y esta zona de metaplasia puede generar lo que es una infección de tipo específicamente del HPV. Y al estar en contacto con el glande del pene, que es donde generalmente se van a encontrar los residuos y las infecciones de todo tipo, entonces es muy susceptible a contraer lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces vamos a empezar por lo que son las cervicitis. Tenemos cervicitis aguda y cervicitis crónica.
¿Por qué se da? También por influencia hormonal. Como saben, las mujeres tienen dos tipos de hormonas, los estrógenos y la progesterona. Estas hormonas van a mantener el equilibrio y también van a generar un desequilibrio, no solamente hormonal o diré emocional, sino también van a generar un desequilibrio en lo que es el cuerpo de la mujer. Por lo que cuando hay una afluencia de estrógenos, hay abundante producción de glucógeno, un pH que se va haciendo ácido, hay la presencia de lactobacilos, que está mal escrito acá. También hay sustratos de células, sustratos aerobios y anaerobios. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es un órgano que está en contacto con la vagina. Y la vagina está llena de lo que es aire. Y puede haber una cervicitis, una vaginitis. Puede haber un cambio reparativo de lo que es el epitelio y descamación de células escamosas. Entonces, el cuello uterino sufre todo un ciclo en lo que es la acción hormonal. ¿Y cuáles son las patologías más importantes de lo que es el cuello uterino? Tenemos los pólipos endocervicales, que como su nombre lo dice, están sujetos a un origen en el endocervix. Son lesiones exofíticas completamente benignas. Acá se muestra una cifra muy infrecuente de 2 a 5%, pero es una lesión relativamente frecuente. Puede dar lo que es una hemorragia vaginal o en el canal endocervical. Generalmente pueden llegar hasta 5 centímetros. Tienen una superficie blanda de aspecto mucoso y generalmente se los observa inflamados. Aquí vemos la imagen histológica de un pólipo. Está revestido por el epitelio del endocervix, que es un epitelio cilíndrico simple, productor de moco. Generalmente es una lesión plegada sobre sí misma y con abundante infiltrado inflamatorio. Ahora nos vamos a ir a lo que son las lesiones premalignas y malignas. Estas están dadas por el virus del papiloma humano. Es un virus de DNA que hay dos tipos. Un tipo de bajo grado y un tipo de alto grado. El de bajo grado, ¿qué es lo que da? Un condiloma acuminado. En cambio, el de alto puede dar lo que es un carcinoma. ¿Y cuáles son estos? El 16 y el 18 principalmente. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que van a hacer que la mujer pueda desarrollar una lesión premaligna con avance hasta un carcinoma? Primero, que la mujer haya tenido múltiples parejas sexuales. Entonces, tener demasiadas parejas sexuales predispone a que esté más expuesta al contagio de lo que es el virus. O que la persona con la que llega a mantener una relación estable haya tenido múltiples parejas sexuales. Entonces, al haber tenido múltiples parejas sexuales, el varón va a ser más propenso a haber adquirido una infección por HPV y pueda contagiarle a la mujer, por más que sea la primera pareja que tenga esta mujer. Por eso las mujeres tienen que cuidarse y no tener múltiples parejas sexuales y saber muy bien los antecedentes de su pareja. Otro factor de riesgo es que la primera relación sexual haya sido a edad muy joven. ¿Por qué? Porque nosotros entramos las mujeres en la pubertad alrededor de los
10 años hasta los 15 años. Entonces, si esta mujer, sea por una violación o por consentimiento y haya tenido una relación sexual a edad joven, recién su epitelio del cérvix uterino se está formando. Entonces, tiene más probabilidades de que este epitelio llegue a ser susceptible a una infección por virus. Otro factor de riesgo es la paridad alta, es decir, que haya tenido múltiples embarazos con un nacimiento de tipo natural, o sea, es decir, por el canal vaginal. También la inmunosupresión, es decir, que las defensas de la mujer estén bajas. Entonces, al contacto mínimo con una carga viral baja, va a adquirir lo que es el HPV. También hay factores genéticos como los subtipos de HLA, que son las anticuerpos que tiene en la superficie de sus células. Los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales cambian lo que es la maduración del epitelio cervical en distintos estadios de su ciclo, por lo tanto hace que sea más susceptible a desarrollar un carcinoma. Y obviamente el uso de tóxicos como el cigarrillo, que tiene la nicotina, que es el principal desarrollador o supresor de la oncogénesis. Por lo tanto, la mujer tiene que cuidarse mucho. ¿Por qué? Es mucho más probable que la mujer desarrolle una lesión neoplásica que un varón desarrolle una lesión neoplásica. Así que también los varones tienen que cuidar a sus parejas y serles fieles y solo tener uno. Bueno, vamos a seguir con el tema en una sesión. Más adelante, ya nos queda poco tiempo. Ahorita son las 9, van a ser las 9:30, 9:40, empezamos una nueva sesión. ¿Están de acuerdo? Sí, doctora. Y vamos a terminar con lo que es este tema. Y Sí, reflexionen. ¿a qué hora dijo, doctora? No lo escucho muy bien. 9:40. Está bien, doctor. Ya. Y reflexionen en todo lo que se les ha dicho.